En el siguiente video estaremos revisando la introducción a la anatomía como parte de la asignatura Fundamentos de Anatomía para el Movimiento Humano. El resultado de aprendizaje que estaremos revisando es describir los conceptos generales de la anatomía del aparato locomotor. En este video aprenderemos sobre el lenguaje anatómico, la terminología básica, la planimetría anatómica y terminología del movimiento y las cavidades corporales y regiones abdominales. A modo de introducción, la anatomía viene del griego anatomé, que significa diseccionar, es decir, cortar poco a poco las partes de un organismo para así poder estudiarlo. Es una ciencia morfológica, es decir, porque estudia la estructura, y es inseparable de la fisiología por la estricta relación que existe entre la estructura y la función, donde si la estructura se ve alterada, también se altera la función, y la alteración de la función altera a su vez la estructura. La anatomía se divide fundamentalmente en anatomía microscópica y anatomía macroscópica. La microscópica es aquella que uno, para poder estudiar las estructuras, uno tiene que estudiarlas con un microscopio. De lo contrario no se pueden ver esas estructuras. Y aquí estamos hablando de la histología, que es el estudio de los tejidos, que ya ustedes vieron con la profe Sandra. Mientras que anatomía macroscópica es el estudio de las estructuras que se pueden ver visiblemente con el ojo sin ningún tipo de amplificación. Dependiendo de cómo yo estudio las estructuras, tengo distintos métodos y de ahí aparecen subcategorías de anatomía. De ahí que tenemos la anatomía descriptiva, que es la que ustedes tienen, donde yo lo que busco es estudiar el cuerpo describiendo las estructuras por sistemas. Entonces primero estudio un sistema osteología, que es el estudio de los huesos, después articulaciones, músculos y los otros sistemas. Pero cada sistema es abordado de manera independiente. Otro tipo de anatomía es la que estudian los médicos porque les sirve para la cirugía, que es la anatomía regional. Ahí lo que uno estudia fundamentalmente es revisar todas las estructuras que se encuentran en una región anatómica determinada. Por ejemplo, yo estoy viendo el tórax y por lo tanto veo desde los huesos, las articulaciones, los músculos involucrados y todos los órganos que están en la región, incluyendo los vasos sanguíneos y los nerviosos y los linfáticos. O sea, reviso todas las estructuras que están en una región determinada. Y por lo tanto me es más fácil así ver las relaciones que hay entre una estructura y otra en términos de organización, en términos de posición. Y otra anatomía que les sirve bastante a los kinesiólogos es la anatomía palpatoria, que es la anatomía de superficies, donde yo voy describiendo las partes del cuerpo y los principales detalles anatómicos que yo puedo percibir palpando, es decir, tocando la superficie del cuerpo. La anatomía, y principalmente la anatomía descriptiva, comienza a desarrollarse de manera formal en el Renacimiento, y gracias a este individuo que tenemos acá, que es Andrea Vesali. Él es considerado el padre de la anatomía moderna y es el primero en editar el primer atlas anatómico de anatomía, que se llamaba The Humani Corporis Fabrica Libre Septem, que tenía 7 tomos y describía a 3 sistemas corporales. Luego, para el siglo XVII y siglo XVIII, ya la anatomía empieza a estudiarse en universidades, principalmente en Europa, y de esta manera empiezan a proliferar distintos
el descubrimiento de distintas estructuras anatómicas. El problema de eso es que mucha gente comienza a describir las mismas estructuras, pero cada uno le coloca un nombre de manera antojadiza. Así aparecen algunas estructuras donde apellidan según el nombre del descubridor. Y ya para principios del siglo XX, fines del siglo XIX, cada estructura anatómica tenía como 1000 nombres. Eso lleva a que los anatomistas de la época se reúnan y comiencen un grupo, un comité, donde se trabaje la terminología anatómica. Y aparece la primera nómina anatómica que se llamaba de Basilea, porque el primer congreso anatómico fue organizado en Basilea, que está en Bélgica. Esta terminología se mantuvo por varios años y se fue modificando unas cuantas veces, pero seguía teniendo problemas porque habían muchas estructuras anatómicas que tenían nombre de los descubridores. Así habían, por ejemplo, venas de Galeno, articulaciones de Chaparro, de Lisfranc, etc. Y eso hacía muy difícil la memorización. Hasta que en 1998 la nómina anatómica es reemplazada por la terminología anatómica internacional. Esta es una innovación porque lo que buscaban los anatomistas en este congreso fue hacer la terminología más fácil de aprender. Pues ya sabemos que hay muchas estructuras y tiene muchos nombres, y siempre el problema de anatomía fue la memorización de una gran cantidad de estructuras. Entonces, para hacer más fácil la nómina, trató de hacerse lo más fácil de aprender, de memorizar. Primero, se acordó que los términos iban a ser en latín, ¿no? Y del latín los términos podían ser traducidos en los distintos idiomas. Otra cosa súper importante es que los términos anatómicos tenían que basarse en la mnemotecnia, es decir, la facilidad para poder memorizarlo y poder asociar términos a la forma de un músculo, de un hueso, a su ubicación, a su función, cosa que fuera mucho más fácil comprender y recordar las estructuras según su función, según su forma, según su ubicación. Se corrigieron los epónimos, es decir, todos aquellos nombres que involucraran el apellido de algún autor, los homónimos, que fueran, es decir, términos que se parecieran unos con otros, y se normalizaron, se armonizaron las estructuras según la región anatómica. De ahí, para algunas estructuras, por ejemplo, se corrigieron y se nombraban según la región anatómica y la función. Por ejemplo, bíceps, porque tenía dos cabezas, un músculo que tiene dos cabezas musculares. Braquial, porque se encuentra en la región braquial. O bíceps femoral, porque se encuentra en el muslo. Y así distintas correcciones donde se pudiera asociar el nombre con la ubicación en este caso, de la estructura anatómica que se describe. Para entender un poco mejor lo que es el lenguaje anatómico según la nueva nómina, aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos unos músculos que se encuentran alrededor de esta estructura, que es esta parte del hueso escápula, que se llama la espina de la escápula. El músculo que está acá arriba se va a denominar según la fosa que está sobre la espina. De ahí que el nombre es supraespinoso, porque se encuentra en la cavidad supraespinosa, que está por sobre la espina.
mientras que el músculo infraespinoso se denomina infraespinoso porque se encuentra insertado en la cavidad por debajo de la espina, o sea, infraespinosa, debajo de la espina. Otro ejemplo es este músculo que se encuentra en la región posterior lumbar, que se llama cuadrado lumbar. Se llama cuadrado por la forma que tiene, lumbar por la región anatómica. Acá tenemos un nombre que fue corregido. Antes se nombraba primer radial externo. El nombre no indicaba mucho, sin embargo, con la corrección se llama ahora extensor, porque esa es su función, extensor. Radial, porque va por el lado radial del antebrazo. Largo, porque hay uno largo y uno corto. Del carpo, porque lo que hace es extender la muñeca, a lo que se le denomina carpo. Entonces acá tenemos en el nombre tenemos la ubicación, lo distinguimos uno largo de uno corto, y tenemos también la función que realiza, que es extensor del carpo. Y aquí tenemos otro nombre que fue corregido, que es la articulación de Chopart, que no dice nada. Sin embargo, el nuevo nombre es articulación mediotarsiana. Mediotarsiana porque se encuentra en la mitad del tarso. A continuación, revisaremos la terminología básica anatómica según la nómina internacional. Aquí estaremos revisando la posición anatómica, las partes del cuerpo humano y los términos posicionales y direccionales. Antes de comenzar con la anatomía descriptiva, es necesario conocer lo que es la posición anatómica. ¿Por qué? Porque es el punto de partida para poder describir las distintas estructuras corporales. ¿En qué consiste esta posición? Primero, el individuo está de pie mirando al frente, los brazos se encuentran colgando a los lados del cuerpo, los antebrazos se encuentran supinados, es decir, con la palma mirando al frente, las piernas se encuentran paralelas entre sí, con los pies sobre el suelo, y los genitales se encuentran erectos. De estos puntos, uno de los más importantes es la condición de antebrazos supinados. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos clara esta posición, esto puede conducir a un error de descripción. Cuando el antebrazo se encuentra supinado, el radio se ubica lateral y la ulna se encuentra medial. Y si no entendemos esta condición, no estaremos claros qué es lo que es lateral y no tendremos claridad qué es lo que se encuentra medial al cuerpo. Después hablaremos de qué se tratan los términos medial y lateral. Las otras posiciones del cuerpo son más bien funcionales, nos sirven como inicio o fin para poder realizar algún tipo de ejercicio o para poder hacer algún procedimiento. De ahí que las posiciones básicas son la bipedestación, es de estar de pie con ambos pies apoyados. La estación unipodal es que estar sobre un solo pie. Sedente, que es estar sentado. Y el decúbito, que es estar acostado. El decúbito puede ser supino, con boca arriba. Decúbito prono, estar acostado boca abajo. Decúbito lateral derecho, estar acostado sobre el lado derecho. Y decúbito lateral izquierdo, estar acostado sobre el lado izquierdo. Otras posiciones que también se pueden utilizar está la posición genupectoral y la posición en cuadrupedia o cuatro pollos. Entonces, como primera cosa que vamos a aprender son las partes del cuerpo. Entonces tenemos los segmentos corporales. Primer segmento, de superior a inferior, tenemos la cabeza. Luego tenemos el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis, que son parte que vamos a ver del eje corporal. A eso se encuentran conectados
la extremidad superior, donde tenemos el brazo, el antebrazo y la mano. Y en la extremidad inferior, el muslo, la pierna y el pie. Ahora tenemos también las articulaciones, que son lo que une un segmento corporal con otro. Así tenemos entre el tórax y el brazo tenemos el hombro, entre el brazo y el antebrazo tenemos el codo, entre el antebrazo y la mano tenemos la muñeca, entre la pelvis y el muslo tenemos la cadera, entre el muslo y la pierna la rodilla, y entre la pierna y el pie el tobillo. Ahora que sabemos las partes del cuerpo, hay que tener en cuenta términos de posición. Si trazamos una línea por la mitad del cuerpo, esta va a dividir el cuerpo en dos mitades, una derecha y una izquierda. Y a nivel del eje corporal, lo que queda por arriba se va a llamar superior, cefálico, o sea, hacia la cabeza, o craneal, o sea, en relación al cráneo. Y lo que queda hacia abajo es inferior, podal, o sea, hacia los pies, o caudal, hacia la cola. Lo que queda por delante va a ser anterior o ventral, de vientre, y lo que queda por posterior, por detrás, es posterior o dorsal, de dorso, de espalda. Pero cuando estamos hablando de una extremidad, ya superior e inferior no se aplica, sino que se aplica a otros términos. Si estamos hablando de algo que es superior, por ejemplo, en la extremidad superior, se habla de proximal, es decir, lo que queda más cerca del origen de la extremidad. Y lo que está hacia abajo se denomina distal, porque es lo que está más distante, es decir, más lejos de la extremidad. Así, en la extremidad superior, el hombro es lo más proximal y la mano lo más distal. Lo mismo se aplica para la extremidad inferior, donde la cadera queda proximal y el pie queda distal. En el tronco, si nosotros trazamos la línea media corporal, aquellas estructuras que se encuentren cerca de la línea media corporal se van a denominar mediales, y lo que se encuentre lejos de la línea corporal se va a llamar lateral. Esto también se aplica para las extremidades. Así, por ejemplo, en la mano el pulgar es lateral y el meñique es medial. Ahora, cuando estamos hablando de cortes anatómicos, por ejemplo este corte transversal a través del tórax, hablamos de lo que está hacia afuera como superficial y lo que está hacia adentro como profundo. Así, la piel es superficial, en este caso, y el pulmón se encuentra profundo. Ahora, si estamos hablando de un órgano, como en el caso de este corte coronal de un riñón, podemos ver que lo que se encuentra hacia afuera es externo, como en el caso de la corteza del riñón, y lo que se encuentra hacia adentro, como en el caso de la médula, es interno. Ahora revisaremos la planimetría anatómica y terminología de movimiento. Como tenemos un cuerpo que es tridimensional, tenemos por lo tanto tres planos anatómicos. El primer plano es aquel que pasa aquí por la mitad del cuerpo, que se llama medio sagital, que divide el cuerpo en una mitad derecha y una izquierda. Después tenemos un plano que pasa de lado a lado, que se llama plano frontal, también conocido como coronal, el que divide el cuerpo en una mitad anterior y una posterior. Y tenemos un plano que pasa aquí en la mitad, plano horizontal o transversal, que divide el cuerpo en una mitad superior y una inferior. Además tenemos una serie de planos que son paralelos al medio sagital, que se llaman parasagitales, que van a ambos lados del cuerpo, dividiendo en pequeños trozos hacia los lados. Una manera en que se manifiestan los
planos anatómicos a través de los famosos cortes anatómicos. Así, por ejemplo, el corte coronal es el que pasa a través del plano frontal, como podemos ver aquí. Es este. Acá tenemos un corte sagital que justamente divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, como podemos ver acá. Y tenemos un corte transversal que divide de arriba a abajo, como podemos ver aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos un corte transversal a la altura de la cadera. Aquí tenemos la cabeza del fémur. Y aquí lo podemos ver en un corte anatómico y acá lo podemos ver según una resonancia magnética, la misma imagen, a este nivel. Acá tenemos un corte, en este caso sagital de rodilla, porque pasa justo en la mitad de la rodilla, dividiéndola en dos mitades, derecha e izquierda, y aquí podemos ver el fémur, la tibia y la patela, el corte, y acá tenemos el corte a nivel de la resonancia magnética nuclear. Y en esta otra imagen tenemos de lado en lado un corte coronal a la altura de la cadera. Entonces aquí la vemos de frente la cadera, visto un corte, un pedazo de por delante y uno por detrás. Y este es un corte sagital del tronco, como podemos ver acá. En este caso estamos viendo la mitad derecha del tronco. Pasando de forma perpendicular a los tres planos anatómicos, tenemos los ejes anatómicos. Tenemos primero un eje que va de arriba a abajo, que es el eje vertical. Este eje atraviesa el plano horizontal. Después tenemos un eje que atraviesa de delante hacia atrás, como una flecha, que es el eje sagital, que atraviesa en este caso el plano frontal. Y tenemos un eje que va de lado a lado, del lado derecho, izquierda, izquierda, derecha, que es el eje transversal, el cual atraviesa el plano sagital. Entonces, los movimientos corporales van a ocurrir en torno a los tres ejes corporales que ya revisamos. Por ejemplo, acá tenemos el eje sagital, el que va de delante hacia atrás, atravesando aquí, por ejemplo, este hombro. El eje sagital vimos que atraviesa el plano frontal, el que tú ves de frente, ¿sí? Acá pueden ocurrir los siguientes movimientos, lo que es el separar y juntar, a la que llamamos la abducción, separar de la línea media un segmento, y juntar hacia la línea media un segmento que sería abducción. Por ejemplo, esta es la abducción de hombro y la abducción de hombro. En la cadera ocurre lo mismo, tenemos la separación del muslo, ABD, y el juntar el muslo hacia la línea media, aducción, ADD. En el caso del tronco, llámese el cuello y la columna en general, aquí no tengo como, aquí cuando yo me alejo de la línea media, me inclino hacia un lado. Por lo tanto, hablamos no de abducción y aducción, sino que hablamos de inclinaciones laterales. Por lo tanto, tenemos una inclinación lateral derecha y una inclinación lateral izquierda. Y en la mano, en la muñeca, también vamos a tener inclinación lateral derecha e izquierda o desviación radial hacia el lado del radio lateral o desviación medial o ulnar hacia el lado de la ulna, medial, hacia la línea media.
En el caso del eje transversal, el que va de lado a lado, como pueden ver aquí, este va a atravesar el plano que se ve de lado, que es el sagital. En este plano ocurre la flexión y la extensión. La flexión, que es la aproximación, el doblar por delante del cuerpo, y la extensión, que es doblar por detrás del cuerpo. En el hombro tenemos flexión y extensión. En la cadera también. En el caso del codo, aquí podemos ver la flexión de codo y la extensión de codo, que es volver al codo estirado. En la rodilla es todo lo contrario. Vamos a ver que la extensión, el movimiento es hacia adelante, y en la flexión el movimiento va a ser hacia atrás. Y en el tobillo también hay flexión hacia adelante y extensión hacia atrás, pero existen nombres alternativos que usamos mucho más, que es, para la flexión tenemos la dorsiflexión, que es la flexión hacia el dorso del pie, y la flexión plantar, que es la flexión justamente hacia la planta del pie. Y finalmente tenemos el eje vertical, el cual va a atravesar el plano que pasa acá, que solo podemos ver desde arriba, que es el plano horizontal. Para poder ver el arco de movimiento de los movimientos que se dan en este eje, yo tengo que tener una vista desde arriba. No la puedo ver ni de frente ni de lado como en los otros casos. ¿Ya? En el eje vertical se dan los movimientos de rotación per se. Por ejemplo, en el caso del hombro, y también va a ser el caso de la cadera, se produce lo que es la rotación hacia afuera, que es lateral, y girar hacia adentro, o rotación medial. En el caso de la columna, el rotar va a ser derecha o hacia la izquierda, porque estamos justo en el eje corporal, en la línea media corporal. En el caso del pie, se dan dos tipos de giro. La inversión, que es cuando llevamos el borde medial del pie hacia arriba y hacia adentro, y la eversión es cuando llevamos el borde medial hacia abajo y hacia en dirección hacia afuera. Y en el antebrazo también se producen giros. Tenemos la pronación, que es girar el antebrazo para que la palma de la mano quede hacia abajo, y la supinación, que es cuando giramos y queda la palma mirando hacia arriba. Y con esto llegamos a la última parte, que hace referencia a las cavidades corporales. Aquí vamos a ver las cavidades con sus órganos y las regiones de la cavidad abdominopélvica. Existen 4 cavidades corporales. De superior a inferior tenemos la cavidad craneal, donde se aloja el encéfalo, es decir, el cerebro con el cerebelo y el tronco encefálico, que veremos después. La cavidad vertebral, donde se aloja la médula espinal, y esta es la cavidad de hecho más posterior que tiene el cuerpo. Después tenemos la cavidad torácica, donde se aloja fundamentalmente el corazón y los pulmones. Y la más inferior es la abdominopélvica, que en realidad es la combinación de dos subcavidades. La abdominal, donde está todo el aparato digestivo, y la cavidad pélvica, donde se encuentra gran parte del sistema urogenital. Y para finalizar, el abdomen se divide en 9 regiones abdominales. ¿Cómo se forman estas regiones? Primero hay que trazar
dos líneas verticales que son las líneas medioclaviculares. Se llaman así porque atraviesan justo la mitad de este hueso que es la clavícula. A esto se le suma el plano subcostal que va por debajo de las costillas falsas, que son la séptima, octava y novena, décima costilla. Y el plano transtubercular que pasa por la espina ilíaca anterosuperior, que es un punto de referencia de la pelvis. Así se forman, por lo tanto, los 9 regiones que había nombrado. La de arriba se llama epigastrio. Es justo la que está en la línea media, más o menos donde se encontraría el cardias, que es el esfínter del estómago, como podemos ver aquí. La región que está inmediatamente por debajo, que está en relación al ombligo, se llama mesogastrio o región umbilical. Gastrio significa estómago, y de ahí que epi es la región por sobre el estómago, epigastrio, y meso la región en medio del estómago, mesogastrio. Y la región que está por debajo del mesogastrio se llama hipogastrio. Hipo significa por debajo del estómago. También corresponde a donde se ubica la pelvis. A los lados del epigastrio hay dos regiones que se encuentran en relación a las costillas falsas, que es la costilla desde la séptima a la décima, o sea, desde la octava a la décima, perdón, que son los hipocondrios. Hipocondrio significa debajo de los cartílagos costales. En el hipocondrio izquierdo, como pueden ver, está el estómago, y en el hipocondrio derecho, sobre todo, abarcando también el epigastrio, vamos a tener el hígado. A los lados del mesogastrio vamos a tener las regiones lumbares, derecha e izquierda, antes también llamadas flancos. Como podemos ver, en la región lumbar derecha está el colon ascendente y en la izquierda el colon descendente, quedando acá en el medio el colon transverso y aquí gran parte del intestino delgado. Y a ambos lados del epigastrio, en relación a las fosas ilíacas, se van a encontrar la región inguinal derecha e izquierda. La región inguinal derecha es un punto de referencia para el apéndice verniforme, y dolor en esta zona nos indica inflamación, es decir, apendicitis. Y con esto damos por finalizada la introducción a la anatomía. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima presentación.